En las montañas más altas del planeta, donde el aire se vuelve tan delgado que respirar se convierte en un acto de valentía, donde las temperaturas descienden hasta niveles que congelarían la sangre de cualquier ser vivo, existe un grupo de seres humanos que desafía todas las leyes conocidas de la biología. No son superhéroes de ficción ni personajes de leyendas antiguas. Son personas reales, de carne y hueso, que han desarrollado una capacidad que la ciencia occidental consideró imposible durante siglos: el control voluntario de su temperatura corporal. Imagina por un momento estar sentado completamente desnudo sobre la nieve, a más de 4000 metros de altura, con temperaturas que alcanzan los 20 grados bajo cero. Imagina que tu piel no tiembla, que tu cuerpo no busca desesperadamente calor, que tu mente permanece en calma absoluta mientras el vapor de tu propio calor corporal se eleva hacia el cielo helado del Himalaya. Esta no es una fantasía. Esta es la realidad de los monjes budistas tibetanos que practican una técnica milenaria conocida como Tummo, la meditación del calor interno. Durante generaciones, los relatos de estos monjes fueron catalogados como exageraciones, como mitos espirituales sin fundamento científico. Los escépticos argumentaban que era imposible que la mente humana pudiera influir de manera tan dramática sobre procesos fisiológicos automáticos como la termorregulación. Sin embargo, en las últimas décadas, algo extraordinario ha sucedido. La ciencia moderna ha volteado su mirada hacia estas prácticas ancestrales, y lo que ha descubierto está reescribiendo los libros de texto de fisiología humana. El cuerpo humano es una máquina térmica extraordinariamente compleja. Cada segundo de nuestra existencia, billones de células trabajan incansablemente para mantener nuestra temperatura interna en un rango muy específico, entre 36 y 37 grados Celsius. Este equilibrio, conocido como homeostasis térmica, es tan crucial para nuestra supervivencia que nuestro cerebro dedica recursos significativos a mantenerlo. Cuando hace frío, tiritamos involuntariamente para generar calor mediante contracciones musculares. Cuando hace calor, sudamos para enfriarnos mediante evaporación. Todo esto sucede sin que tengamos que pensarlo, controlado por el hipotálamo, una región del cerebro que actúa como nuestro termostato biológico. Pero entonces surge la pregunta que desafía todo lo que creíamos saber: ¿y si pudiéramos tomar el control consciente de este termostato? ¿Y si la separación entre lo voluntario y lo involuntario en nuestro cuerpo fuera mucho más flexible de lo que imaginamos? En 1982, un equipo de investigadores de la Universidad de Harvard, liderado por el Dr. Herbert Benson, emprendió un viaje que cambiaría para siempre nuestra comprensión del potencial humano. Viajaron hasta los monasterios remotos del Tíbet con un equipamiento que, para aquellos monjes, debió parecer sacado de otro mundo: termómetros infrarrojos, sensores de temperatura corporal, equipos de medición metabólica. Su misión era simple pero revolucionaria: medir científicamente lo que durante siglos había sido considerado imposible. Lo que presenciaron superó todas sus expectativas. Los monjes, después de entrar en un estado meditativo profundo, comenzaron a aumentar la temperatura de sus dedos de manos y pies hasta en 8 grados Celsius. 8 grados. Para poner esto en perspectiva, un aumento de temperatura de esta magnitud en las extremidades es suficiente para transformar dedos congelados y azules en dedos cálidos y rosados. Pero lo más asombroso no era solo el aumento de temperatura, sino el hecho de que ocurría en las condiciones más extremas, en monasterios sin calefacción ubicados a altitudes donde la mayoría de las personas lucharían simplemente por mantener la conciencia. Los científicos documentaron ceremonias donde los monjes, envueltos únicamente en sábanas húmedas y heladas, no solo sobrevivían a la exposición, sino que lograban secar completamente las telas usando únicamente el calor generado por sus cuerpos. Las imágenes térmicas capturadas durante estos experimentos mostraban algo que desafiaba la lógica: zonas del cuerpo brillando en rojo intenso, indicando temperaturas superficiales que normalmente solo se alcanzan con fiebre alta, mientras que el ambiente circundante permanecía en azul profundo, reflejando el frío extremo. ¿Cómo es esto posible? La respuesta nos lleva a uno de los descubrimientos más fascinantes de la neurociencia moderna: la capacidad de la mente para influir directamente sobre el sistema nervioso autónomo. Durante más de un siglo, la medicina occidental operó bajo un paradigma aparentemente inquebrantable: el sistema nervioso autónomo, responsable de funciones como el ritmo cardíaco, la digestión, la respiración y la termorregulación, era completamente involuntario e inaccesible al control consciente. Era el reino de lo automático, gobernado por reflejos y mecanismos evolutivos antiguos que operaban mucho antes de que desarrolláramos la capacidad de pensamiento consciente. Pero este paradigma comenzó a agrietarse cuando investigadores empezaron a estudiar no solo a los monjes tibetanos, sino también a otros individuos excepcionales que demostraban habilidades similares. Entre ellos, uno destaca con particular intensidad: W. M. Hof,
conocido mundialmente como el hombre de hielo. Wim Hof es un holandés que ha establecido más de 26 récords mundiales relacionados con la exposición al frío extremo. Ha escalado el Kilimanjaro y partes del Everest usando únicamente pantalones cortos. Ha corrido una media maratón descalzo sobre hielo ártico. Ha permanecido sumergido en contenedores llenos de hielo durante periodos que matarían a la mayoría de los seres humanos por hipotermia. Pero a diferencia de los monjes tibetanos, cuyas prácticas estaban envueltas en tradiciones espirituales y misticismo, Wim Hof afirmaba algo revolucionario, que su habilidad no era un don especial ni el resultado de años de meditación esotérica, sino una técnica que cualquier persona podía aprender. Esta afirmación provocó escepticismo inmediato en la comunidad científica. Sin embargo, cuando Wim Hof se ofreció voluntariamente para someterse a pruebas rigurosas en laboratorios médicos, los resultados fueron tan sorprendentes que forzaron a los científicos a reconsiderar suposiciones fundamentales sobre la fisiología humana. En el año 2014, investigadores de la Universidad Radboud en los Países Bajos publicaron un estudio que sacudió los cimientos de la inmunología y la neurociencia. Inyectaron a Wim Hof y a un grupo de personas entrenadas por él con endotoxinas bacterianas, sustancias que normalmente provocan una respuesta inmune intensa con síntomas similares a la gripe, fiebre, dolores musculares, escalofríos intensos. Lo que sucedió desafió décadas de conocimiento médico. Mientras que el grupo de control mostró la respuesta inmune esperada, con temperaturas corporales elevadas y niveles altos de proteínas inflamatorias, Wim Hof y sus estudiantes demostraron una capacidad extraordinaria para modular su respuesta inmune. Usando técnicas específicas de respiración y concentración mental, lograron aumentar voluntariamente sus niveles de epinefrina, una hormona del estrés que normalmente solo se libera en situaciones de peligro extremo. Esta elevación de epinefrina, a su vez, suprimió las citoquinas inflamatorias, reduciendo dramáticamente los síntomas de la respuesta inmune. Pero lo más revelador fue lo que ocurrió con su temperatura corporal. Mediante técnicas de respiración que aumentan el metabolismo y generación de calor, combinadas con una forma específica de concentración mental, los participantes pudieron mantener temperaturas corporales elevadas de manera controlada, contrarrestando los efectos del frío y modulando su respuesta térmica de formas que se consideraban imposibles. Este estudio fue un punto de inflexión. Por primera vez en la historia médica moderna, se había demostrado de manera controlada y reproducible que seres humanos podían influir conscientemente sobre su sistema nervioso autónomo y su respuesta inmune. Las implicaciones eran y siguen siendo monumentales. Pero para entender verdaderamente cómo funciona este control de temperatura, necesitamos sumergirnos en los mecanismos biológicos que lo hacen posible. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. El cuerpo humano genera calor principalmente de tres maneras. La primera es mediante el metabolismo basal, el conjunto de procesos químicos que mantienen nuestras células vivas. Cada reacción química en nuestro cuerpo libera energía, y parte de esa energía se convierte inevitablemente en calor. La segunda es mediante la actividad muscular. Cuando nuestros músculos se contraen, ya sea voluntariamente durante el ejercicio o involuntariamente durante el temblor, generan calor como subproducto. La tercera, y quizás la más intrigante en este contexto, es mediante un tejido especial llamado grasa parda o tejido adiposo marrón. Durante décadas, los científicos creyeron que la grasa parda era relevante solo en bebés recién nacidos, ayudándoles a mantener su temperatura cuando aún no pueden temblar eficientemente. Se pensaba que los adultos perdían casi por completo este tejido. Pero investigaciones recientes han revelado algo sorprendente: los adultos retienen cantidades significativas de grasa parda, especialmente alrededor del cuello, la parte superior de la espalda y los riñones. Y este tejido es extraordinario. A diferencia de la grasa blanca, que almacena energía, la grasa parda la quema directamente para producir calor mediante un proceso llamado termogénesis sin temblor. Las células de grasa parda están repletas de mitocondrias, las centrales eléctricas celulares, que contienen una proteína especial llamada termogenina o UCP1. Esta proteína desacopla la producción de ATP, la moneda energética de la célula, permitiendo que la energía se libere directamente como calor en lugar de almacenarse. Aquí está la conexión crucial. Estudios de neuroimagen realizados en meditadores expertos muestran que durante la práctica de Tummo, hay una activación significativa de regiones cerebrales asociadas con el control motor y la atención, pero también de áreas que regulan el sistema nervioso simpático, la rama del sistema nervioso autónomo responsable de las respuestas de lucha o huida. Esta activación simpática puede, teóricamente, estimular la grasa parda, aumentando la termogénesis. Pero hay más. Las técnicas de respiración utilizadas tanto en Tummo como en el método Wim Hof tienen efectos fisiológicos profundos.
La hiperventilación controlada seguida de retenciones de la respiración crea cambios dramáticos en los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. Esto desencadena una cascada de respuestas: liberación de epinefrina, cambios en el pH sanguíneo, aumento temporal del metabolismo. Todo esto puede contribuir a una generación de calor aumentada. Investigadores de la Universidad de California en San Francisco descubrieron algo aún más notable cuando estudiaron a meditadores de largo plazo. Usando imágenes de resonancia magnética funcional, observaron que durante ciertos estados meditativos, hay una activación selectiva del ínsula, una región cerebral crucial para la interocepción, nuestra capacidad de percibir sensaciones internas del cuerpo. Esta activación aumentada del ínsula podría permitir a estos individuos tener una conciencia extraordinariamente refinada de sus estados internos, incluyendo la temperatura, permitiéndoles ajustar sutilmente procesos fisiológicos que normalmente permanecen bajo el radar de la conciencia. Es como si estos practicantes hubieran desarrollado un nuevo sentido, una capacidad de escuchar y dialogar con sistemas del cuerpo que para la mayoría de nosotros permanecen silenciosos e inaccesibles. Pero la pregunta que todos nos hacemos es inevitable: ¿por qué? ¿Por qué deberíamos preocuparnos por desarrollar esta habilidad aparentemente exótica? ¿Qué relevancia tiene en nuestras vidas modernas, donde la calefacción y el aire acondicionado están a solo un botón de distancia? Las respuestas podrían ser más importantes de lo que imaginamos. Primero, está el potencial médico. Si podemos entrenar a las personas para activar conscientemente su grasa parda y aumentar su termogénesis, esto podría revolucionar el tratamiento de la obesidad y los trastornos metabólicos. La grasa parda quema calorías a un ritmo extraordinario. Un simple aumento en su actividad podría tener efectos significativos en el balance energético del cuerpo. Segundo, está el potencial para el tratamiento del síndrome de Raynaud, una condición donde las extremidades, especialmente los dedos de manos y pies, se vuelven extremadamente frías y pueden cambiar de color debido a la constricción de los vasos sanguíneos. Millones de personas sufren de esta condición, y las opciones de tratamiento actuales son limitadas. El entrenamiento en control térmico podría ofrecer una solución no farmacológica. Tercero, y quizás más profundamente, está el potencial para la salud mental y la resiliencia al estrés. Los mismos mecanismos cerebrales que permiten el control de la temperatura parecen estar vinculados con la regulación emocional y la respuesta al estrés. Estudios han mostrado que las personas que practican estas técnicas reportan niveles reducidos de ansiedad y depresión, mejor calidad de sueño y una sensación general de bienestar aumentada. Investigadores del Instituto Max Planck en Alemania encontraron que la exposición controlada al frío, combinada con técnicas de respiración específicas, puede aumentar significativamente los niveles de norepinefrina en el cerebro, un neurotransmisor asociado con la atención, el enfoque y el estado de ánimo positivo. Es como si estas prácticas actuaran como un reinicio del sistema nervioso, restaurando el balance entre las ramas simpática y parasimpática. Pero también debemos abordar las limitaciones y los riesgos con honestidad. No todos los individuos responden de la misma manera al entrenamiento. La genética juega un papel. Algunos estudios sugieren que ciertas variaciones genéticas en los receptores adrenérgicos y en la cantidad de grasa parda de base pueden predisponer a algunas personas a tener más facilidad para desarrollar estas habilidades. Además, la exposición al frío extremo sin la preparación adecuada puede ser peligrosa. La hipotermia, el congelamiento de tejidos y el shock térmico son riesgos reales. Los casos de W.M. Hof y los monjes tibetanos representan décadas de práctica gradual, no algo que se logre de la noche a la mañana. Cualquier intento de replicar estas hazañas debe hacerse bajo supervisión apropiada y con un aumento muy gradual de la dificultad. Existe también un debate científico legítimo sobre cuánto del efecto observado se debe a mecanismos fisiológicos directos versus factores psicológicos como la expectativa y el efecto placebo. Algunos críticos argumentan que estudios más grandes y con mejores controles son necesarios antes de que podamos hacer afirmaciones definitivas sobre los mecanismos exactos. Sin embargo, lo que ya no se puede negar es el fenómeno en sí. Demasiados estudios, en demasiados laboratorios diferentes, con demasiados individuos distintos, han confirmado que el control voluntario de la temperatura corporal, al menos en cierto grado, es real y alcanzable. Esto nos lleva a una reflexión más profunda sobre la naturaleza del potencial humano. Durante la mayor parte de la historia científica moderna, hemos visto el cuerpo humano como una máquina determinista, gobernada por leyes físicas y biológicas inmutables. Las funciones automáticas eran precisamente eso, automáticas, fuera del alcance de la voluntad consciente. Pero lo que estos estudios revelan es una imagen mucho más matizada y, francamente, más emocionante. Revelan que la línea entre lo voluntario y lo involuntario es mucho más borrosa de lo que creíamos.
Revelan que el entrenamiento sistemático de la mente puede penetrar barreras que considerábamos impenetrables. Revelan que llevamos dentro capacidades latentes, dormidas, esperando ser despertadas. Los monjes tibetanos lo sabían hace 1000 años, no a través del método científico, sino a través de la experimentación directa, la observación cuidadosa y la transmisión de conocimiento de maestro a estudiante a lo largo de generaciones. Ahora, la ciencia occidental finalmente está alcanzando estas tradiciones, validándolas y, crucialmente, comenzando a entender los mecanismos que las hacen posibles. Esto abre una puerta fascinante hacia el futuro. Imagina programas de entrenamiento basados en neurociencia que permitan a las personas desarrollar sistemáticamente estas habilidades. Imagina aplicaciones de realidad virtual que proporcionen retroalimentación en tiempo real sobre la temperatura corporal, permitiendo a los usuarios aprender a modularla mediante biofeedback. Imagina protocolos médicos que incorporen estas técnicas como parte integral del tratamiento de diversas condiciones. Algunos centros de investigación ya están explorando estas posibilidades. En los Países Bajos, clínicas están comenzando a ofrecer programas basados en el método Wim Hof para pacientes con enfermedades autoinmunes. Aunque la investigación está en sus etapas iniciales, los resultados preliminares son prometedores, con algunos pacientes reportando reducciones significativas en síntomas y en la necesidad de medicación. En Estados Unidos, el ejército ha mostrado interés en estas técnicas para mejorar el rendimiento de soldados en ambientes extremos. Programas piloto están investigando si el entrenamiento en control térmico puede reducir la incidencia de lesiones relacionadas con el frío y mejorar la resistencia mental en condiciones adversas. Pero quizás lo más emocionante es lo que esto significa para nuestra comprensión de nosotros mismos. Cada nuevo descubrimiento sobre el potencial humano es una invitación a reconsiderar nuestros límites, a cuestionar lo que creemos posible. ¿Qué otras capacidades dormidas yacen dentro de nosotros? Si podemos aprender a controlar nuestra temperatura, ¿qué más podríamos aprender a controlar? ¿Nuestro ritmo cardíaco? ¿Nuestra presión sanguínea? ¿La velocidad de curación de heridas? ¿La intensidad de nuestras respuestas inmunes? Algunos de estos ya están siendo explorados. Estudios sobre la meditación han mostrado que practicantes de largo plazo pueden alterar su ritmo cardíaco de maneras significativas. Investigaciones sobre visualización y curación han sugerido, aunque de manera más controversial, que procesos mentales pueden influir en la recuperación de lesiones. Estamos al borde de lo que podría ser una revolución en nuestra comprensión de la relación entre mente y cuerpo. La vieja dicotomía cartesiana, la idea de que la mente y el cuerpo son entidades separadas, está siendo desmantelada pieza por la evidencia científica. Lo que emerge es una imagen de integración profunda, donde nuestros pensamientos, emociones y estados mentales están en diálogo constante con nuestros sistemas fisiológicos, influyéndose mutuamente en una danza compleja que apenas estamos comenzando a comprender. Y en el centro de todo esto está una lección profundamente humana, que somos más de lo que creemos ser, que nuestro potencial es más vasto de lo que nuestras limitaciones diarias nos permiten ver, que dentro de cada uno de nosotros reside una capacidad de transformación y adaptación que es, literalmente, extraordinaria. Los seres humanos que pueden controlar su temperatura corporal no son superhéroes ni aberraciones biológicas. Son exploradores del potencial humano, pioneros que nos muestran lo que es posible cuando empujamos los límites de lo conocido. Son recordatorios vivientes de que la evolución nos ha dotado de capacidades increíbles, muchas de las cuales permanecen sin explorar en la mayoría de nosotros. La pregunta no es si estas capacidades existen. La ciencia ha confirmado que sí. La pregunta es qué haremos con este conocimiento. ¿Lo ignoraremos, relegándolo a la categoría de curiosidad científica? ¿O lo abrazaremos, explorando sistemáticamente cómo podemos aplicarlo para mejorar la salud humana, expandir nuestras capacidades y profundizar nuestra comprensión de quiénes somos realmente? En las montañas del Himalaya, los monjes continúan su práctica milenaria, indiferentes al revuelo científico que han generado. En laboratorios alrededor del mundo, investigadores continúan desentrañando los misterios de cómo la mente puede influir sobre el cuerpo de maneras que desafían nuestras expectativas. Y en algún lugar, quizás, alguien está tomando su primera ducha fría, dando sus primeros pasos vacilantes hacia el descubrimiento de capacidades que ni siquiera sabían que poseían. El viaje hacia el control de nuestra temperatura corporal es más que un truco fisiológico. Es un viaje hacia el autoconocimiento, hacia la comprensión de que somos sistemas mucho más integrados y capaces de lo que la vida moderna nos permite experimentar. Es una invitación a recuperar una conexión más profunda con nuestros cuerpos, a escuchar sus señales, a dialogar con sistemas que creíamos automáticos e inaccesibles.
Y tal vez, solo tal vez, es el comienzo de una nueva era en la evolución humana, no una evolución biológica medida en milenios, sino una evolución de conciencia y capacidad, donde aprendemos a desbloquear sistemáticamente el extraordinario potencial que siempre ha residido dentro de nosotros, esperando pacientemente a ser descubierto.